Sí, 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 doctor. Dale, gracias, gracias. Bueno, pues vamos a ver lo de la clase que habíamos quedado hoy de hablar sobre el electro, ¿no? Entonces, como ya lo que hemos visto en la clase anterior era que el electro es un registro que corre actividad eléctrica extracelular, ¿no? Y es muy importante conocer los registros intracelulares y cuando vemos un electro, saber qué es lo que del electro corresponde con los registros intracelulares, qué parte del corazón tiene actividad eléctrica, la secuencia, los tiempos que tienen que pasar entre un punto y otro, y es lo que nos va a servir para interpretar los problemas que se puedan encontrar en un electrocardiograma. Entonces, en el video, si se dan cuenta, hablan de estos datos sobre la velocidad y la sensibilidad del equipo. En muchos equipos ya está estandarizado, en otros les da la opción de que puedan modificar tanto la velocidad como la sensibilidad. Pero digamos que si ustedes ven un reporte, siempre van a ser estos mismos datos. ¿Por qué? Porque para que uno cualquiera y sepa realmente cuánto tiempo y cuál es la amplitud de la señal que están registrando. Entonces, estos datos nos los tenemos que aprender. Después, cuando ya estás en el hospital, pues antes teníamos nuestra libretita apuntada, los datos que se olvidan fácilmente. Ahorita, pues hace el celular fácilmente puede encontrar y rápidamente ver el dato, ¿no? Pero cuando lo empiezan a hacer muchas veces, ya se van aprendiendo de memoria y ya van consultando lo menos. Pero siempre es bueno tenerlo apuntado en un lado cuando uno está en el hospital. Entonces, en el papel del electro van a distinguir cuadros grandes, que son, si ustedes se fijan acá, son remarcados por una línea más gruesa, y cuadros más pequeños. Aquí es la ampliación. Esto sería todo un cuadro grande, y dentro del cuadro grande, vean, hay 5 por 5 cuadros pequeños. Entonces, digamos, en el plano de las X, como va corriendo el papel, en el caso del papel o de la imagen, en el caso de la computadora, la velocidad es de 25 milímetros por segundo. Entonces, queda que lo que vamos a registrar en todo un cuadro grande es 0.2 segundos o 200 milisegundos. ¿Se acuerdan cuando hablamos ayer de intervalo PR, que dice, llega al nodo sinusal alrededor de 0.16, o sea, 160 milisegundos. 160 milisegundos quiere decir que se produce la onda P acá y termina aquí. Y acá y tiene el segmento ST acá, por ejemplo. O sea que solamente abarca todo el intervalo PR, abarca 4 cuadritos. ¿Se acuerdan que les dije el máximo normal del PR son 200 milisegundos? Pero está fácil porque si el PR tarda, o sea, dura 5 cuadritos, tengo la onda P y luego el segmento ST, y hasta aquí empieza la onda Q. Entonces quiere decir que tiene 200 milisegundos el PR y por lo tanto no está prolongado el intervalo, ¿sí? Si está prolongado, ya sabemos que si está prolongado nos está hablando de un bloqueo del nodo AB. O sea, que si el PR tiene más de 5 cuadritos pequeños o más de un cuadro grande, entonces ya me está hablando de un bloqueo de primer grado. Y cada cuadrito pequeño, si todos son de 200 milisegundos, pues cada cuadrito pequeño sería de segundos, ¿no? O sea, de 40 milisegundos. Por ejemplo, hablan del intervalo, el complejo PQR, QRS, debe durar más o menos alrededor de 80 milisegundos, que si el complejo QRS debe durar más o menos como 2 cuadritos pequeños, ¿sí? Entonces, por eso es importante 0.2, 200 milisegundos, o 0.04, 40 milisegundos cada cuadro pequeño. Y en cuanto a la sensibilidad del voltaje, ¿no? Si el voltaje está muy pequeño de lo normal, entonces tenemos que saber la sensibilidad que tiene el equipo. Y está en las condiciones estándar, está que cada cuadro grande equivale a 0.5 milivolts. O sea que 2 cuadros grandes 1 milivolts. Por ejemplo, la amplitud de la onda R
dicen, debe ser la amplitud máxima debe ser entre 1 y 1.5 milivolts. Quiere decir que lo máximo que puede tener 2 cuadros o 3 cuadros de amplitud, ¿no? De voltaje. La onda R. Entonces esto es importante porque después lo van a tener que aplicar para estar haciendo mediciones, ¿no? Bueno, esto ya lo vimos, ¿verdad? La onda P, Q, R, C, T y los intervalos y los segmentos. Aquí le agregan otro intervalo, ¿verdad? El intervalo RR, ¿sí? El intervalo RR es entre una onda R y otra R, ¿sí? Incluye todo. Entonces, a veces cuando se hace referencia, por ejemplo, que hay un aumento de la actividad de tono simpático, sabes que aumenta la frecuencia cardíaca y este intervalo RR se va a cortar porque va a ser más rápido la frecuencia cardíaca, entonces más pronto va a aparecer otra onda R, ¿no? Entonces, que aumenta el tono simpático, el intervalo RR se acorta, porque quiere decir que se está despolarizando más rápidamente el corazón, ¿no? Ya lo vimos. Vean, intervalo PR, el Guyton menciona ya, duración de intervalo PR, punto 16, o sea, 160 milisegundos. ¿Sí? Entonces, miren de perfil acá, y está siendo menos que un cuadro grande, por lo tanto, es un valor normal, ¿no? Ahora vamos a ver un poquito más en detalle todo esto. El otro punto que menciona acá, vean, menciona aurículas. Lo que está pasando acá me debe hacer pensar en aurículas, alguna malformación. En el video menciona, ¿no? Cuando la onda P es más grande, es un problema de hipertrofia de aurícula derecha. Cuando es más grande, o sea, se amplía, tarda más y se puede formar una muesca, es una hipertrofia del lado izquierdo. Entonces aquí está hablando de problemas en la aurícula. Y aquí dice, vean, ventrículos a partir del complejo QRS. Pero hay un espacio aquí entre aurículos y ventrículos. Ya sabemos que si en este espacio esto se prolonga, es que si hay un problema en el nodo auriculoventricular. Y si bien puede haber un infarto, que es muy raro, por lo general los infartos son ventriculares, entonces los infartos ventriculares van a estar en esta parte. Van a tener unas ondas Q muy prolongadas, un segmento ST que se eleva más de lo normal o que se va para abajo, o una onda, alteraciones en las ondas T, ¿no? Por eso ya nos está hablando de un problema ventricular. Recuerdan, cuando se prolonga la duración del potencial de acción, pues no tengo un inicio y una terminación de la duración del potencial de acción auricular, porque tengo la despolarización. En cambio, en el ventrículo o en los ventrículos sí tengo el inicio de despolarización, que es el complejo QRS, y tengo la repolarización, que es la onda T. De tal manera que variaciones en el intervalo QT me va a hablar de variaciones en la duración del potencial de acción. ¿De acuerdo? Entonces, ya sabiendo qué está pasando en las células, en los registros intracelulares, y a qué corresponde en el electrocardiograma, entonces puedo estar haciendo diferencias de lo que sucede o inclusive en la misma duración de potencial de acción, ¿no? Si se disminuye la despolarización, o la sección es muy lenta, muy baja, va a disminuir la amplitud de la onda R. Si la despolarización es lenta, ¿sí? El evento de la despolarización es lenta, entonces este QRS se va a ver más prolongado. Pero va a haber pacientes que tienen bloqueo de la rama derecha y la rama izquierda. Si tienen bloqueo de rama derecha-izquierda, pues voy a ver un retraso en la velocidad de conducción de la despolarización. Entonces, por lo tanto, voy a ver modificaciones en el complejo QRS, ¿sí? Porque aquí se está dando estamos viendo la despolarización. Bueno, pues todo eso es para decirles que es muy importante relacionar lo anterior con esto para que puedan sacar más conclusiones, ¿no? Y puedan entender un poquito más de esta cosa, ¿no? Ok. Entonces ahora vamos a hablar un poquito de los registros extracelulares, ¿no? El complejo, o sea, empezamos en el complejo QRS, pues tiene una deflexión positiva y una deflexión negativa. Si yo lo hago en analogía con la despolarización, pues yo sé que cuando se va hacia arriba la señal, se está despolarizando, y cuando se va abajo, se va repolarizando. Pero la onda T es una deflexión positiva. ¿Y cómo es que esa deflexión positiva es una repolarización? Bueno, porque es un registro extracelular. Ahí no cumple el hecho de que si va para arriba o va para abajo es despolarización o es repolarización.
ver, a entender esto. Esto está haciendo un registro extracelular. Vean, los dos electrones están fuera de la célula, no hay ninguno dentro. Y es una célula que está generando potencial de acción. Se despolariza acá, se despolariza, vuelve negativo la parte fuera de la célula y va a viajar el potencial de acción en esta dirección, ¿sí? Entonces, este voltímetro, ¿no?, el precursor del osciloscopio, pues entonces, como se está despolarizando, la aguja se va hacia, no sé, imagínense, más 10, más 20. Entonces, en el registro, cuando tenemos el osciloscopio, ese es un registro que se va hacia arriba, se pone la señal hacia arriba. Entonces, aquí algo muy importante, y ahorita que veamos las derivaciones, tenemos que tener en cuenta, es dónde está el electrodo positivo, ¿sí? Entonces, vean cómo aquí este es el electrodo negativo y este es el electrodo positivo. El hecho de que la señal se vaya hacia valores positivos es que cuando se la parte externa de esta parte de esa célula y la parte positiva acá, se generan corrientes eléctricas aquí tanto por dentro de la célula, ¿sí?, como por fuera de la célula. Entonces, este electrodo positivo que está acá, como hay cargas negativas acá y hay atracción de lo negativo por lo positivo, empiezan a haber cargas en ese sentido hacia el lado positivo. Entonces, el electrodo positivo empieza a ver más cargas positivas con respecto al negativo. Cargas positivas se va a ir hacia arriba la deflexión. Esa es la teoría del conductor de volumen, así lo explican, es una manera de explicarlo. Una manera de hacer una analogía que creo que funciona mucho es pensar en, a veces lo ponen como un tren o lo ponen como un camión. Yo uso más el tren. Imagínense, estamos en un terreno muy grande, muy grande, y hay un tren muy lejos, pero ustedes logran ver el tren, ¿sí? Entonces, imagínense, lo van a ver pequeñito. Si el tren se dirige hacia ustedes, piensen que ustedes son el electrodo positivo. Si el tren se dirige hacia ustedes, cada vez que se vaya acercando a ustedes, cada vez lo van a ver más grande, ¿sí? Eso es la función del electrodo positivo. El electrodo negativo, al contrario, si ustedes están allá junto donde está el tren y yo estoy lejos del tren, como el tren se vaya acercando hacia mí, yo lo voy a ver más grande y ustedes que estaban junto al tren, como se vaya alejando el tren de ustedes, lo van a ver más pequeño. ¿Sí me explico en este momento? ¿Sí tienen idea de lo que estoy diciendo? Porque ese punto es súper importante para todo lo que viene. ¿Está claro? Más o menos. ¿Puede repetirlo, por favor? Vamos. Es que es cuando siento que extraño las clases presenciales porque los puedo ver y... A ver si me puedo ver. Miren, estamos imagínense estar en un espacio muy grande. Estamos grandes y estamos comunicados por radio, ¿de acuerdo? Nos podemos comunicar, ¿sí? Imagínense en un terreno, vamos a decirlo como una manzana de un terreno, un cuadrado del terreno, ¿sí? Yo estoy de la manzana justo a la mitad y, no sé, 1000 metros allá y no sé si puedo exagerar, vamos a decir, vamos a usar 1000 metros a lo lejos. Yo a lo lejos puedo ver así, muy lejos, y puedo ver una puntita ya negra a lo lejos. Y yo sé que es un tren, ¿de acuerdo? Uno de ustedes está junto a ese tren, ¿de acuerdo? Y a los lados, así, de ese cuadrado, a los lados hay otro de ustedes, uno a la derecha y otro a la izquierda. Si los cuatro estamos viendo el tren, estamos viendo el mismo tren, pero lo estamos viendo de manera, de tamaño diferente, de forma diferente. Yo que estoy lejos, lo estoy viendo como un puntito. Probablemente los que están a los lados están, digamos, si son 1000 metros de distancia, los que están a los lados están a 500 metros de distancia. Por lo tanto, lo van a ver diferente a como yo lo veo. Y el que lo ve del lado derecho, lo ve diferente al lado izquierdo. Tiene un punto de vista diferente. Analogía del elefante, cuando una persona se ponen personas con los ojos vendados,
y alguien toca ya la trompa del elefante, otros tocan las orejas, otros tocan el lomo, otros tocan la cola, otros tocan la pata, pero no ven al elefante. Y le dicen, oye, ¿cómo es el elefante? Eso que acabas de tocar es un elefante, descríbelo. Entonces, cada quien va a describir lo que logró palpar, pero palparon cosas diferentes, por lo tanto, pero es el mismo elefante. En este caso, yo a lo lejos lo veo muy pequeño y el que está cerca lo veo muy grande, pero es el mismo tren. ¿Me explico? Nada más que nuestro punto de vista, nuestra perspectiva es diferente. Y el que está del lado derecho, 500 metros alejados de mí, pero a la derecha, y otros 500 metros alejados de la izquierda, pues también van a ver el mismo tren, pero lo van a ver diferente. Hasta aquí sí me explico. Doctor. Más o menos. Sí. ¿A qué me refiero? Ahora, imagínense que el tren que está lejos, que está junto a alguien que está ya pegadito al tren, ahora el tren se dirige exactamente hacia mí. Y conforme se vaya acercando hacia mí, cada vez lo voy a ver más grande, más grande, más grande, hasta que yo lo vea del tamaño real del tren. Eso sí se le puede imaginar. Yo soy el electrodo positivo. Entonces, cuando hacemos la referencia o el reporte del tren, yo voy a reportar el negativo. Entonces yo diciendo, el negativo dice, oh, no, pues está muy grande el tren, como se va alejando, dice, el negativo se está disminuyendo, lo veo cada vez menos porque se está alejando el tren, pero yo que soy electrodo positivo lo voy a ver cada vez más grande. ¿Sí? Pero es en el mismo tren. Entonces, cuando hace el registro, en esa gráfica que tenía, el electrodo positivo, el potencial de acción se dirige hacia donde está el electrodo positivo y entonces el reporte va haciéndose hacia arriba, como que va viendo más grande la señal hacia arriba. ¿Sí? ¿Qué tienen que ver las personas que están a los lados? ¿Sí? A los lados. Imagínense que ahora piensen que ustedes están a los lados de este terreno muy grande y el tren está lejos. Cuando se empieza a acercar el tren, va a pasar a un lado, va a pasar enfrente de ustedes, ¿de acuerdo? Cuando está muy lejos lo ven pequeño, entonces empieza a viajar el tren, empieza a viajar y como se vaya acercando y va a pasar justo junto a ustedes y lo van a ver grande, el tren, grande. Y después el tren se va alejando y se va a alejar demasiado. ¿Qué va a pasar después? Primero lo vieron grande y después ¿qué va a pasar con su aleje? ¿Cómo lo van a ver? Pequeño. ¿Me explico? Pero es el mismo evento. La persona que está ya pegada al tren lo va a ver cada vez más pequeño. A la persona a la cual se le dirige el tren lo va a ver cada vez más grande. Y los que están a los lados van a ver que queda grande y luego que queda pequeño. Que se acerca y que sale. Más o menos. Sí, un poquito más claro. Sí, doctor. Entonces, por eso les digo, piensen en el electrodo positivo. Es muy importante el electrodo positivo. Este electrodo positivo, el potencial de acción está viajando en esa dirección. Por lo tanto, hay cargas negativas que están fluyendo hacia acá y por lo tanto ese electrodo ve cada vez más, y entonces la deflexión se va hacia arriba. Se volvió hacia arriba la deflexión. ¿Okay? Positivo. Ya se despolarizó toda la célula, quedó todo negativo. Si queda todo negativo, ahora este electrodo positivo están midiendo el mismo número de cargas que el otro, porque todo es negativo, no hay diferencia. Y si no hay diferencia, entonces el registro es cero. Se va hacia cero el registro, el inicio del electrón. Luego, como estas células se despolarizaron primero, pero esta parte de esta célula se despolarizó primero, pues esta se empieza a repolarizar primero. El positivo acá. Entonces, en este momento en que se vuelve positivo acá, esto que está negativo fluyen corrientes hacia esta parte, por fuera de la célula. Y ahora este electrodo positivo ve que se está yendo las cargas, se le están yendo las cargas del electrodo positivo. Por tanto, la deflexión se va hacia abajo. ¿Sí? Y después, y una vez que se despolariza todo y queda todo positivo, igual, pues ya no hay diferencia de cargas y se va a negativo. O sea, aquí lo que está diciendo es que cuando el potencial de acción, las cargas de negativo a positivo, se acercan al electrodo positivo, el electrodo positivo va a decir, se va para arriba. Si la señal aparentemente se está alejando,
¿sí? El positivo se está alejando los iones hacia el lado positivo, entonces el registro va a ser hacia abajo, de flexión negativa. Pero ese es parecería, de hecho el libro menciona un cardiocito, una célula cardíaca lineal, se puede hacer este registro, pero en cuál forma. Para poder entender un poquito más, ponen aquí un grupo de células, un poquito más parecidas al corazón, ¿no? A lo que vamos a ver del corazón. Y vean, en el centro pueden pensar que es el nervio sinusal, podría ser, que se despolariza, y como se despolariza queda todo con carga negativa. Se va despolarizando, y como se va despolarizando acá, cada vez va a ser más negativo, hasta que todo sea negativo. Pero imagínense, tomamos una foto en el momento en el cual está al centro y todavía no se ha despolarizado la parte de afuera, la parte de alrededor de este sitio que se está despolarizando. Y vean, a este mismo evento eléctrico, que es el mismo, yo tengo 3 observadores, ¿sí? Cada voltímetro son 3 observadores. Y vean cómo los 3 están reportando cosas distintas. Pero es el mismo evento. Es como el ejemplo del tren. Yo podría estar diciendo que esto cada vez que lo veo más grande, la otra persona dice que yo lo veo cada vez más pequeño. Y uno dice, pues yo veo que quedó grande y luego quedó pequeño. Y uno lo ve del lado derecho, otro lo ve del lado izquierdo. ¿Sí? Pero es el mismo tren. En este caso es el mismo evento fisiológico, pero dependiendo de dónde estén los observadores, va a ser la interpretación. Vean, en este voltímetro, donde está el electrodo positivo, está aquí en el lado negativo. Y aparentemente aquí se está despolarizando. El lado negativo está aquí despolarizado. Entonces parecería que se está alejando. Por eso lo marca como negativo. De este otro lado, el lado positivo está acá. Entonces la señal parece que se está acercando. Y si ven el en medio, los 2 electrodos están en el lado positivo. Y aquí pues, el voltímetro pues, no ve diferencia de cargas y dice, no, la diferencia de voltaje es 0. Mientras es negativo, 0 o positivo, es dependiendo de dónde está el electrodo positivo. Y luego después, bueno, esto es una parte del corazón. Pero algo más aproximado al corazón sería la siguiente figura, en la cual cuando se despolariza, fíjense, aquí no están puesto la despolarización de las aurículas. También tiene su despolarización, obviamente, pero digamos que dada el tamaño de los ventrículos, pues es mayor la despolarización de los ventrículos con respecto a las aurículas. Entonces lo que te dicen acá, vean, cuando se despolariza, déjense cuenta como en el tabique interventricular ya tiene parte negativa. Entonces, si yo tengo un electrodo positivo aquí en este lado, vamos, en el pie izquierdo, pues aquí está el electrodo positivo, aquí está como el observador. Entonces, si se despolariza el corazón en el tabique, parecería que la señal eléctrica se está alejando. Luego, cuando se despolariza todo el corazón, parece que se está acercando del lado izquierdo. Y luego, cuando se despolariza el lado derecho, parece que se está alejando. Entonces, por eso el complejo QRS se va para abajo, se va para arriba, se va para abajo. Porque dependiendo del observador, y ahorita lo vamos a ver, la forma en la que se va a presentar la deflexión. Y aquí lo que está diciendo es de que cuando se genera esta despolarización y es en la parte negativa y se va a despolarizar, esto va a ser cambiante, ¿no? Se van generando corrientes eléctricas alrededor, dentro del corazón y alrededor del corazón, porque aquí de negativo, pues las cargas van a ir fluyendo hacia los lados positivos. Y se generan muchos vectores, muchas corrientes eléctricas en muchas direcciones. Pero como el ventrículo izquierdo es mayor, si yo hago una suma de vectores, todos los vectores que se generan del lado derecho, como el lado izquierdo es mayor, pues el vector resultante, por eso vamos a decir de una manera, el promedio de los vectores, siempre se va a ir normalmente hacia la izquierda, que es un punto que vamos a ver. Okay. Entonces, vamos a hablar de las derivaciones. ¿Qué significa? Voy a poner electrodos en mi paciente para medir la actividad eléctrica. Esta las hizo, creo que es un ruso, Einthoven. Einthoven fue el primero en medir la corriente eléctrica del corazón de manera extracelular. Le dieron premio Nobel por esto. Y en un principio él pues dijo, bueno, vamos a poner electrodos. Y puso 3 pares de electrodos.
Inicialmente lo pone, vean, lo pone en las manos y en los pies, pero cuando hablamos de los electrodos, vean, en esta derivación, vean en la parte de arriba, se fijan, del lado derecho de la persona está un electrodo negativo y un electrodo positivo. Entonces, esta es derivación de 1. Pero el electrodo está en el brazo. Y yo voy a hacer referencia a que en mi hombro derecho está el electrodo negativo y en mi hombro izquierdo está el electrodo positivo para D1. Pero el electrodo está en el brazo. ¿Por qué? Porque se supone, imagínense que este cable es un cable a este brazo, y el brazo, como tiene electrolitos, es como si fuera una extensión, un cable que puede registrar la actividad eléctrica aquí en el hombro. ¿Sí? Entonces, aunque se pongan las manos, piensen ahorita que el electrodo negativo está en el hombro, por decir así. ¿Sí? Entonces, D1, el electrodo está negativo en el lado derecho, positivo en el lado izquierdo. ¿Sí? Entonces, importante, ¿dónde está el electrodo positivo de D1? En el lado izquierdo. Luego, tenemos la derivación de 2. ¿Sí? Luego tenemos la derivación de 2. La derivación de 2 es la que se usa en la mayoría de los libros. Cuando se pone este es un electrón normal y nada más quiero hablar de PQRST, esa es la derivación de 2. Sigue siendo negativo el hombro lado derecho, pero ahora positivo, ¿sí? Inicialmente Beethoven propuso que sea el lado positivo en la pubis, en la sínfisis de pubis, hacer el registro. Por razones obvias no era muy cómodo y se fue a la pierna izquierda, ¿sí? Entonces, piensen que su electrodo positivo está aquí abajo de la pierna, aquí está su electrodo positivo, aquí está el observador. Entonces, si se dan cuenta, si está aquí, pensando en la pierna, cuando viaja, piensen en la despolación ventricular, viaja en este sentido. Por lo tanto, D2 va a ver que se acerca el potencial. Por eso lo va a ver positivo. Para D1 si está aquí el corazón, es la persona que está a un lado viendo que el tren se aleja, ¿no? Aquí está D1, el electrodo positivo que está viendo que se acerca la señal. ¿Sí? El negativo está viendo que se aleja. Y aquí está un electrodo positivo. Es el ejemplo de las personas que están a los lados del viendo el tren, que van a ver si se acerca y lo van a ver que quede grande, pero no tan grande como aquel observador que está justo enfrente de la dirección del potencial. ¿Me explico? Esto sería D2, negativo, positivo. Y D3 sería negativo. Fíjense, ahora aquí cambia. Fíjense que aquí ambos fueron negativos. Y en tanto para D1, negativo, positivo, como para D2, negativo, positivo. Pero para D3, el brazo cambia. Ahora va a ser D3 negativo y va a ser positivo, digamos, el pie izquierdo. Siempre va a ser positivo D2 y D3 en la parte de abajo. Entonces, ¿qué tiene que ver con esto? Pues vean. De entrada, vean la amplitud de la onda R. ¿Dónde es mayor? Veo la amplitud. Este es de 1, vean de 2 y vean de 3. Si yo veo las tres derivaciones, la onda R es mayor en D, pues es mayor porque se está dirigiendo hacia el electrodo positivo de D2, que ya sé que está en el pie izquierdo. ¿Sí? Piensen en su corazón. ¿Se acuerdan la diferencia del corazón? El corazón está desviado hacia la izquierda y hacia abajo. Entonces está hacia la izquierda y hacia abajo y hacia adelante. Entonces piensen que el vector resultante del eje eléctrico se está yendo hacia el pie izquierdo. Ahí está el observador. Ahí está el otro, por eso lo ve más grande. Y para el D1, pues sí, de aquí para acá, el observador sí va a ver que se acerca, ¿no? De como está, sí ve que se acerca, pero no tan grande como el de D2. Y para D3, ¿sí? También el electrodo positivo está en el pie. También va a ver que se acerca, pero no tan grande como D2. Ahorita vamos a ver la diferencia entre D2 y D3, ¿sí? Entonces, de derivación, dice,
Esas derivaciones bipolares, fíjense que están viendo el corazón, son observadores del corazón en un plano coronal, ¿sí? Son observadores en ese plano. ¿Se acuerdan del plano coronal o sagital o transversal, no? En un plano coronal, cuando cortabas el cuerpo del lado anterior y posterior, imagínense, los observadores están en ese punto y están describiendo el evento. Entonces, ¿qué debo de sacar acá? Vamos a hacer 12 derivaciones. 2. Las primeras tres se llaman derivaciones bipolares. En esas derivaciones bipolares, ¿sí? Son 3, D1, D2 y D3. Importantísimo, D1, ¿dónde está el electrodo positivo? Hombro izquierdo. Piensen ahorita. Derecho, negativo, positivo, hombro izquierdo. D2, sigue siendo negativo, hombro derecho, positivo en el pie izquierdo. D3, ok, negativo, hombro izquierdo, positivo la pierna izquierda. ¿Sí? Por un punto. Por otra parte, normalmente en las derivaciones bipolares D1 y D2 y D3, la onda R normalmente va a ser positiva. Ese es el otro punto. Ahora, ¿quién va a ser más grande? Pues dependiendo hacia dónde se dirige el vector resultante. Imagínense que el corazón está, a veces pasa, por ejemplo, en las mujeres embarazadas, ¿no? Se embarazan, el corazón empieza a crecer, el útero, imagínense el corazón que está pegadito aquí al diafragma y el bebé va creciendo, pues obviamente puede desplazar el corazón hacia la izquierda, ¿no? Entonces empieza a desplazarse a la izquierda y la despolarización del ventrículo ahora se va a dirigir más hacia D1 que hacia D2. En ese caso, la onda R va a ser más grande en derivación D1, porque el corazón se está desplazando y el vector resultante se está yendo hacia el lado izquierdo. Hasta aquí, ¿vamos bien? Sí, doctor, quedó más claro con la imagen. Entonces, es aprender, o sea, tenemos que aprender esto, es derivaciones precordiales, D1, D2 y D3, ¿dónde está el electrón negativo y positivo? ¿De acuerdo? Y normalmente R positivo, siempre positivo. Es el mismo evento. ¿Por qué lo ve más grande uno que otro? Porque hasta allá se está dirigiendo el vector resultante de los ventrículos. En la práctica, cuando hagan este electro, van a poner, en lugar de poner 3, van a poner 4 cables. ¿Sí? Y pues está, ahí tiene sus señalamientos de pierna derecha, pierna izquierda, brazo derecho, brazo izquierdo, y hay uno que dice tierra, pues la tierra va del pie derecho. Tener más limpia la señal y todo. Ok. Esas son las derivaciones unipolares. Las derivaciones unipolares siguen manejando los mismos cables. Fíjense, aunque son varios registros, cuando ponen los electrodos, ahora el equipo, obviamente hay más avanzados que el voltímetro, ¿no? Yo sé que pues pones los mismos cables, pero ya tú le pones, había uno que decías, ahora quiero medir D1, te medía D1, quiero D2 y podías señalar uno por uno. Ahora tú pones los electrodos, aprietas un botón y te salen las 12 derivaciones, ¿sí? Pero entonces, pero este nada más es para comprender el principio de lo que se está haciendo. Entonces vamos a hacer de las unipolares. Entonces son los mismos cables, nada más que ahora el equipo, ¿qué es lo que va a hacer con ABR? En ABR, si son bipolares, cuando son bipolares se entiende de que el electrodo está haciendo el positivo comparado con el negativo. Pero es que sean unipolares, así se mencionan, pero realmente van a tomar como un lado el observador y van a tomar a los otros dos como los de referencia. Entonces, en ABR, ¿sí? de R del lado derecho, piense que el electrodo está en el hombro derecho. ¿Sí? Yo pongo mi mano en el hombro derecho y digo, aquí está el observador. Si pienso en mi exploración de mi ventrículo y el vector resultante se está yendo al lado izquierdo,
entonces mi observador del lado derecho, mi ABR, lo va a ver que se aleja. Por eso tiene una deflexión negativa la onda R. ABL está del lado izquierdo. El observador está en el lado izquierdo. Entonces, pues el lado izquierdo va a ver que se acerca. Ahora, eso está aquí el observador en este plano y se acerca, se va hacia acá. Parecería pues que se está alejando, ¿no? Pero realmente esto, te lo vamos a ver, este eje, luego lo ponen para explicar esto, lo pone a nivel de nodo auriculoventricular. Ahorita lo van a ver cómo esa línea la descienden. El triángulo es este, pero la explicación es que esta línea está más o menos a nivel del nodo AB. Por lo tanto, el todo positivo está acá y se ve que se acerca. Entonces se acerca para ABL y ABF está en el pie izquierdo. Aquí está el observador. Por lo tanto, cuando se despolariza, viaja el potencial de acción en el ventrículo. Aquí está el observador positivo, va a ver que se acerca. Por eso es positivo. Entonces, dijimos, derivaciones bipolares, ambos registros, bueno, los tres registros son positivos, normalmente. En las derivaciones unipolares, la que es negativa es ABR. ¿Y por qué? Porque como el todo positivo de ABR está en el lomo derecho, pues es el único que ves que se está alejando la señal del ventrículo. Por lo tanto, lo ve negativo. ¿Sí? Sigo hablando de derivaciones a nivel frontal, o sea, coronal, ¿no? Entonces, para tener otros observadores y tener mejor señal, están las derivaciones precordiales, que estas van a ser como observadores en un plano transversal. ¿Sí? Imagínense que ahora están viendo, pero... Y estas son 6 derivaciones. De estas derivaciones precordiales, estas son las clásicas, ¿no? Las que obviamente pensando que el corazón normalmente están del lado izquierdo. ¿Se pueden hacer derivaciones precordiales del lado derecho? Sí. Hay pacientes que tienen destrocardia y pueden medir un electro del lado derecho, pero la mayoría va a ser del lado izquierdo. Inclusive en libros de cardiología se menciona que hay derivaciones esas precordiales, pero inclusive hasta en la espalda. ¿Sí? O sea, que se pueden poner más electrodos y tener otros registros. Estos son como que los clásicos, los aceptados, que lo van a ver en la mayoría de los pacientes, pero sí se pueden hacer otras cosas. Entonces, estas derivaciones precordiales, pensando en que la mayoría tienen el corazón hacia la izquierda, tienen unos sitios donde colocarlos. Esto es cuando yo veo la clase de laboratorio de fisiología, siempre les comento. Cuando ustedes van al hospital, ¿cómo les podré decir? Y este es siempre lo comento. Siempre cuando uno empieza a ir al hospital, como que tienes miedo, ¿no? Como que miedo de que pues, no conoces a nadie, miedo porque pues, qué van a decir, qué puedo hacer. Ves a todos ocupados viendo pacientes y entonces como que no van a esperar así como que llegan y los van a recibir y vamos a ver la clase, a ver chicos, vienen, toquen aquí, vean eso. No, porque están teniendo los pacientes, ¿no? Pero yo siempre les digo que tengan confianza y porque las personas, los internos o los residentes que están allá, necesitan gente que le ayude, ¿sí? Entonces, nunca está de más alguien que vaya y que quiera ayudar. Entonces, es bueno porque se acercan por ejemplo, a un interno, ¿no? Y le dicen al interno, oye, fíjate que yo soy estudiante de tercero, de cuarto, y pues, quiero aprender, ¿no? Entonces, ahí va a depender de la personalidad de cada estudiante. Hay unos así medios especiales, pero la mayoría son buenas personas. Se lo digo para que sean buenas personas con sus cosas. Entonces, pueden acercar, y de las primeras cosas que les pueden dar chance de hacer, es hacer un electro. Pues de repente al interno le dicen, ya tienes que tomar muestra de esos 10 pacientes, hacer el electro de esos 3 pacientes. Entonces, si nunca ha tomado una muestra, pues va a ser difícil que piquen al paciente para tomar una muestra. Entonces, sí lo pueden aprender, de hecho lo van a aprender, pero lo más fácil es hacer un electro, porque no hay riesgo de dañar al paciente. Entonces, es ir y aprender a hacer el electro para que puedan ir colaborando y poco a poco puedan irse relacionando. Entonces, cuando toman el electro, poner los cables para derivaciones bipolares o las ampliadas, los bipolares, no es tan difícil porque los cables te dicen brazo derecho, brazo izquierdo, pierna derecha, pierna izquierda, ¿de acuerdo?
Entonces están las iniciales, no hay problema por hacerlo. Donde sí existe problema y no te lo dice el equipo es poner las derivaciones precordiales. Y aquí es cuando nos trabamos. La primera vez que lo vamos a hacer, ponemos los primeros cuatro, como que, entonces esto hay que aprendérselo de memoria. No está difícil, pero hay que aprendérselo de memoria. Lo van a aprender, como lo vayan haciendo muchas veces, lo van a soñar y lo van a decir fácilmente, ¿no? Pero si lo aprendes de una vez, es bueno. Entonces, el electrodo B1 se dice que va en el cuarto espacio intercostal. Entonces aquí, para hallar el cuarto espacio intercostal, ¿se acuerdan del ángulo de Lewis? En la unión ¿se acuerdan? El esternón tiene tres partes, ¿no? La unión de la parte superior del man con el cuerpo del esternón, ahí está el ángulo de Lewis. A ese nivel, a los lados, está el segundo, se une el segundo cartílago costal. Por lo tanto, debajo de ese cartílago costal está el segundo espacio. Entonces van al tercer espacio, buscan el tercer espacio, buscan el cuarto espacio y ahí ponen el electrodo B1 en el lado paraesternal, cuarto espacio intercostal. Hay que tratar de no ponerlo sobre el esternón, ¿sí? Ni sobre el cartílago. Idealmente ponerlo en el espacio intercostal. En los hombres es relativamente fácil buscar el cuarto espacio intercostal porque está a nivel de los pezones, ¿sí? Entonces, por eso es más fácil verlo así. B1. B2 va siempre en el cuarto espacio intercostal, pero en la línea paraesternal del lado izquierdo. Ya va B2. B4, vean, B3, se saltan B3 y se van a B4. B4, B5 y B6 van en el quinto espacio intercostal. Está fácil. Estos dos en el cuarto y esos en el quinto espacio intercostal. En una línea derechita el quinto espacio intercostal, ¿no? Pero ahora tomamos como referencia la línea media clavicular. El cuarto espacio va a ir en el electrodo 4 va a ir en el quinto espacio en la línea media clavicular. Buscan la línea media clavicular y ahí ponen el electrodo en B4. B5 y B6 hacemos referencia a la línea axilar. B5, quinto espacio intercostal, línea axilar anterior y sexto electrodo en el quinto espacio intercostal, línea axilar media. Y B3 lo ponen entre, ¿no? ¿De acuerdo? Se ponen entre los dos. Entonces, así es donde van a poner los electrodos unipolares, ¿no? Entonces, aquí están los registros unipolares. Si se dan cuenta, como esos se van poniendo en línea paraesternal, ya se van especificando que los registros son más o menos a nivel del nodo auriculoventricular. Entonces, ahora el electrodo positivo está pegadito allá en el ventrículo, ¿no? En el 1 y el 2. Y vean cómo la onda R se ve negativa. ¿Por qué se ve negativa? Porque se está alejando de B1 y B2. Y hay una transición entre B3 y B6. Bueno, va entre B1 hasta B6, ¿no? Primero es negativa, luego se vuelve como bifásica y luego empieza a ser más grande el B4, B5 y B6. Estas derivaciones son importantes porque si hay un problema en el tabique interventricular, van a haber alteraciones en B1 y B2. B3 y B4 se va yendo al corazón, pues está hablando de la cara lateral del corazón. Y B5 y B6 muchas veces te va a dar manifestaciones de la parte más baja del corazón. Entonces, saber qué es lo que está registrando en las precordiales y luego ver las anormalidades nos va a orientar a dónde está el problema en caso de tener alguna alteración. Ahorita el segundo año es conocer cuáles son y a qué se debe el registro, ¿no? Esta nada más para ver lo que decía, ¿no? Actividad eléctrica, actividad mecánica. Entonces, perdón, y la despolarización, el registro intracelular y el registro extracelular, perdón. Es para ver la relación que existe entre los dos eventos, inter y extracelular. Y aquí hablan de la relación en cuanto a la parte eléctrica y la parte mecánica. Dice que antes de ver la parte mecánica se ve la parte eléctrica. O sea, antes de que se dé la contracción, se da la despolarización y después la contracción. Y también en cuanto a la relajación, primero se ve la y luego se ve la relajación, ¿no? Primero la parte eléctrica, que es la repolarización, y luego la relajación, que es la parte mecánica. Aquí tienen las medidas, ¿no? Quiero hablar mucho de esto, de las medidas, porque
siempre les comento, cuando hacíamos la práctica, les comentaba de que hacer las mediciones en el electro de su compañero y luego buscar un libro de cardiología, de medicina interna, cuando menos, donde diga los valores. Porque pues a veces hay pequeñas diferencias. Digo, si se van a aprender un libro de clínico y no un libro de fisiología, no es porque estén mal, pero a veces no coinciden exactamente, ¿no? Por ejemplo, les decía el QRS de 1 a 1.5, la onda P de 0.1 a 0.3, la onda T dice de 0.2 a 0.3, siempre hay sus variaciones. El Guyton, vean, dice el intervalo PQ dice 0.16, y les digo, en los libros clínicos como que te dan un rango, puede ser entre este valor y esto, ¿no? Porque no nada más es 0.16 y está por arriba, está normal, ¿no? Pero como es fisiología, es como para que tengamos un valor aproximado del valor normal, ¿no? De 160 milisegundos. Bueno, aquí habla del intervalo QT, habitualmente es de 350 milisegundos. Ya el video menciona, ¿no? Algo que es importante acá, ¿no? De que dado que la frecuencia cardíaca, la duración del intervalo QT va a variar dependiendo de la frecuencia cardíaca, en clínica que lo que van a hacer es medir el QT corregido, ¿no? Que es la frecuencia sobre la raíz cuadrada, ¿no? Del intervalo RR. Ok. Entonces aquí empieza a hablar sobre cuál es la utilidad o qué se puede hacer con el electrocardiograma, ¿no? Y mencionan que hay diferentes maneras. Dice tres cosas que se puede hacer un electro, la información que nos puede dar un electro. La frecuencia cardíaca, el ritmo y el eje eléctrico, así como cosas básicas del electro. O sea, si ustedes llegan y saben esto, ya, ¿sí? Si luego aprenden a cómo colocar el electro, es muy bueno, ¿sí? Cuando hagan el electro, siempre es bueno, por ejemplo, hacer el electro y ustedes ir y checar y ver qué tiene, ¿no? Como van a hacer las 12 derivaciones, pues busquen primero D2 para que se ubiquen, ¿no? ¿Y qué tengo que ver? Busco la onda PQRST, lo básico. Entonces, si aprenden cuál es lo normal, si ven algo anormal, pues es que esto no lo sé. Pero cosas básicas, de tercero y cuarto, no están esperando que les digan a ustedes, dime el infarto, dime qué arritmia tiene. No están esperando eso. Van a esperar decirle, bueno, muy bien, ¿qué sabes del electro? ¿Qué es el electro? ¿Qué es la onda P? Bueno, dime la frecuencia cardíaca del paciente en base al electro. O dime qué ritmo tiene este paciente. Cosas muy básicas. Y después ustedes, conforme vayan estudiando, vayan viendo cosas, van a ir agregando conocimientos a esto. Entonces, ¿qué leyeron sobre la frecuencia cardíaca? La frecuencia cardíaca en un electro. Alguien que haya revisado algo y que lo quiera comentar. Ya hablé mucho. ¿Nadie? Pues sí, doctor, que registraba los El latidos. libro menciona que la frecuencia. A ver, vamos a hablar Ron primero. ¿Quién está hablando? Vamos a escuchar a Ron y luego escuchamos a la compañera. Dale. A ver, a Ron. Pues nada más que, o sea, que se registra los latidos por minuto, ¿no? Sí, pero ¿cómo? Porque yo si quiero medir la frecuencia cardíaca del paciente, entonces voy y mido la frecuencia, veo el pulso, ya estuvo, ¿no? Pero cuando te dan el electro, es que tomamos el electro del paciente de la cama 8, paciente que llegó para valoración preanestésica, y aquí está el electro, ¿no? Entonces, tengo el electro y te van a decir cuál es la frecuencia cardíaca. ¿Leíste más o menos alguna manera de cómo medir la frecuencia cardíaca en un electro? Pero sí decía que se iba como que alejando, pero no recuerdo cuáles eran los valores, ¿no? Dependiendo de los cuadros que pasaban entre los intervalos RR, ¿no? Exactamente, va a ser, habría una manera de hacerlo. Pero ¿te acuerdas, te sabes algún método? Así que tú ya sé medirlo y me sé, porque dice varios métodos, ¿no? Uno que tú te aprendes, que te aprendiste.
No, la verdad no, doctor, no, no me los aprendí. Yo vi uno sobre, creo que yo vi sobre vi tres métodos, que era el método de los 1500, de los 60 y pues el de los 300, que es el que nos mostraba el video, el que dejó en la plataforma. ¿Quién habla, no? Carlos. Sí, sí. A ver, Carlos. Ahorita vamos a hablar de eso, pero antes una compañera estaba hablando, después de Aarón. ¿Quién es? ¿Quién habló hace rato? De las Fui yo, compañeras. doctor. Andrea. A ver, Andrea, Sí, dinos sí, un método, fui yo. uno nada más, para que Carlos diga de otro. La verdad les fallo con el método, doctor, con trabajo y entendí el electro, o sea, me tomé bastante tiempo tratando de comprender que no me tiene los No te métodos. preocupes. Ok, no te preocupes. A ver, Alberto, Carlos, ¿te sabes alguno? Pues el más sencillo, pues, bueno, el más práctico porque decía que es el método de los 300, ¿no? Con respecto a los cuadritos grandes, ¿no? Que representa cada uno, digamos en segundos, que son 0.20 segundos, ¿no? Entonces, teníamos que buscar una onda R que esté lo más cerca posible a una línea de vertical cuya punta, ¿no? esté más cerca de esa, por ejemplo, esa que está cerca de esta, ¿no? Ajá. Entonces, una vez que... Esto. Ajá, ok, entonces ahí vemos que, pues, a partir de la línea siguiente hacia el otro intervalo va a ser 300. Ahí, A ver, de esta línea, no, sí, todos ven la línea gruesa, ¿no? Vamos a ver, esta es la línea gruesa, ¿sí? Gruesa, la línea gruesa. Y a partir de aquí, ¿qué? la siguiente sería 300. O sea, ¿Cuál sigue? la siguiente línea gruesa. La siguiente, dice, dividir 300 por el número de cuadros grandes entre los dos QR seguidos, ¿no? Entonces dice, si aquí está coincidiendo esta línea gruesa, aquí hay un cuadro grande, dos cuadros grandes, ¿sí? Sí, Entonces, Carlos, ¿cuál sería la frecuencia en este caso? sería de 150 por minuto. De 150, exactamente. O sea, uno es buscar una deflexión, una onda R que coincida con una línea gruesa. ¿Qué pasa, por ejemplo, si no coincide con una línea gruesa, coincide con una delgadita antes de la gruesa? Pues ahora cuento 5 cuadritos chicos acá, como si fuera un cuadro grande, y aquí son 2 cuadros grandes, ¿me explico? Pero bueno, para hacerlo fácil, te dice, busca una línea gruesa y ve dónde está el... Entonces, si el QRS estuviera en el primer cuadro grande, o sea, aquí una onda R y aquí otra onda R, o sea, la separación entre entre onda R sería de un cuadro grande, sería pues 361, 300 de frecuencia. Como aquí son dos, son 200. ¿Qué pasa si son tres cuadros? Si la separación entre R y R son tres cuadros, ¿la frecuencia cardíaca de cuánto es? ¿De 100? 100, 300 entre 300. Está fácil. 300 entre el número de cuadros grandes. O te puede decir 300 entre 5 cuadros chiquititos, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, lo ponen con cuadros grandes. Este es 100. Si son 4, 364, 75. 75. Si son 5, 60. 60. ¿Se fijan del video? ¿Vieron el video? Sí, sí. ¿Qué dice el video? Que bueno, que bradicardia son menos de 60 y taquicardia creo que más de 100. No, pero cuando habla del eje eléctrico, dice 300, 150, 100, 75 y luego dice 50. Y no es 60, después 50 y después 43. ¿Nos fijaron? Vean otra vez el video, van a ver que igual después de 75 no dice 60, sino dice 50. Entonces es 300, 150, 100, 75, 60, 50, 43.
Da 42.8, pero dejan en 43. Entonces, este es un método para sacar frecuencia cardíaca, ¿sí? Divido la separación de cuadros de onda R, 4 cuadros, y por cada cuadro divido entre 300. 300 entre el número de cuadros grandes que separen las ondas. ¿Sí? Ese es un método. ¿Alguien aprendió otro? Igual había otro que era de 1500 entre los cuadros chiquitos. O sea, de la diferencia entre los complejos. Exacto. O sea, por ejemplo, aquí, vean, dice, no me acuerdo de los cuadros grandes, pero me acuerdo de esa forma de 1500 entre cuadros chicos. Entonces, 1500 entre 5, 300. ¿Sí? Y así. O sea, es una otra forma de decir. No encuentro una que esté exactamente. Tiene 15 cuadritos. Me acuerdo de la forma que eran 1500 entre cuadros chiquititos. Pues 1500 entre 15. ¿Sí? Es otra manera de sacar frecuencia cardíaca. En el libro menciona, por ejemplo, que hacer el intervalo. Si el intervalo entre una onda R y una onda R es de 1 segundo, pues yo divido 60 entre 1, me va a dar 60. Entonces, puedes dividir 60 entre la duración de la onda R. Yo mido la duración entre onda R y onda R, ¿no? 60 entre los milisegundos que hay, y me va a dar la frecuencia, que es otra manera de hacerlo. Pero los cuadritos es mucho más fácil, ¿no? Entonces yo pongo aquí, interpretar ese electro. Vamos a ver. Vamos a ampliarlo para que sea fácil. Tengo ese electro, me voy a D2, ¿sí? Vean, en este registro que nada más tengo 3, ni uno coincide con la línea gruesa, ¿se dan cuenta? Pero díganme, saquen ustedes cuál es la frecuencia cardíaca de este paciente. ¿Sí lo ven bien? Ahí se ve. Es en D2, ¿verdad? Este es D2. Es como de 68 por 68. minuto. 60. ¿Cuál técnica hiciste? Pues la que se me hizo más rápido es la de 1500. 1500. Entonces, Sí, ¿cuál me dice? me di que hay ¿La 22 segunda? cuadritos. ¿Mande? Pero, ¿me dices de la primera a la segunda? No, A la tercera. de la segunda a la tercera. La segunda a la tercera, ¿no? Entonces aquí hay 5, 10, 15, 20. Hay cuadros grandes, hay 20, ¿no? Y luego Sí. de este cuadro grande aquí hay uno y uno, ¿no? Me da 22 cuadritos chicos. Sí, ¿No? 1500 entre 22 y das aproximadamente 68. 68, ¿sí? Fíjense, en este cuadrito acá, yo digo aquí es 300, 150, 100, 75, pues entre 75 y 60, digo más o menos, ¿no? Puede ser una aproximación. Pero si lo saco con los cuadritos pequeños, pues es mucho más aproximado. ¿Sí? ¿Cuánto fue? 68. ¿Cuánto te dio de frecuencia? Sí, 68 por minuto. 68 por minuto. Hasta aquí, todos ya sabemos medir la frecuencia cardíaca en el electro, o hay alguna que tenga dudas. ¿Sí les Sí, quedó claro esta parte? sí, sí. Sí, les digo, pueden dividir 60 entre la duración de RR, pueden aprendérselos por cuadritos de grandes, la fórmula es 300 entre el número de cuadros grandes, o 1500 entre el número de cuadros chicos que hay entre onda R y onda R.
como cuando hablamos de las fórmulas, ¿cuál es la mejor? La que ustedes aprenden y sea más fácil. ¿Sí? Pero al menos que cuando llegan al electro y tomen el electro y digan, a ver, ¿cuál es la frecuencia ahí? A ver, me acuerdo de la fórmula, puedes sacar tu calculadora y lo pueden decir. Si lo saben, ya ¿sabes? Van a demostrar que sí saben algo del electro, ¿no? No están esperando que les digan cuál es el tratamiento, pero al menos que sepan interpretar esta característica del electro. ¿Estamos? Doctor, yo me tuve que salir de la llamada porque no cargaba su presentación y se trababan porque el internet está un poco malo. Entonces sería mucha Sí, molestia si podían explicar cómo sacaron la frecuencia otra vez. claro, claro. Dime un nombre. O sea, todos, ya pregunté, todos lo saben. ¿Quién quiere que te lo explique? Aaron. A ver, Aaron. A ver, Aaron. Sí, bueno, por ejemplo, en este ejemplo que nos dio el doctor, pues no hay una R pegado, a una de las líneas gruesas, ¿no? Entonces, la fórmula que utilizamos aquí es la de 1500 entre los cuadros pequeños. Entonces, utilizamos aquí en la primera, en la derivación de 2, y contamos los cuadros pequeños de R a R. En este caso, bueno, Carlos comentó que contó en 22, pero bueno, al menos yo conté 15, a ver, 19, 21. Yo conté 21 entre R y R, entonces dividí 1500 entre 21 y bueno, y al menos a mí me dio 71. Es que 50 de 1 acá son 21. 50 de aquí a aquí son 22. Ah, ok, ok. Ya yo conté el primero, yo conté el primero. Exactamente. Pero entonces, una de las formas que vimos la más de 1500 entre el número de cuadritos que hay entre una deflexión y otra deflexión de R, entre onda R y onda R. ¿Sí? La otra fórmula, También la digo yo, ¿no? no, vamos a ver que alguien nos ayude. A ver, Lindbergh. Sí, doctor, ¿qué pasó? La, ¿Podría responder? ¿Podría repetir la pregunta? sí, la otra fórmula para medir la frecuencia cardíaca o para saber la frecuencia cardíaca en un electro, ya Omar nos explicó la fórmula de 1500 de cuadritos pequeños. ¿Cuál es la otra fórmula? Porque la compañera dice que Pues y se salió. sí, Entonces, sí, simplemente era contar los cuadros grandes entre cada punto R y esos cuadros grandes entre 150, si no me equivoco, no, no, o al revés. no. Más de 150. Cada cuadro grande, 300 entre el número de cuadros grandes. Ah, perdón, 300, sí, 200, sí, sí, sí. Disculpe. 300 el número de cuadros grandes. Entonces, si hay una, para eso, ¿quién preguntó hace rato? ¿Cómo se llama la compañera que tuvo problemas en internet y preguntó otra vez? Andrea Caballero. Entonces, en esta se ve mejor. Vamos a ver, vamos a hacer. Acá, mira. El otro método que vimos era dividir 300 entre el número de cuadros grandes entre los complejos QRS, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ve esta, que no está exactamente en la línea gruesa, pero más o menos, ¿no? Entonces, vea, si esta señal está acá, ¿cuál es la distancia con el otro complejo QRS? Y acá hay un cuadro grande. 1, 2 cuadros grandes. Entonces, según la fórmula, dices, divido 300 entre el número de cuadros grandes. Ya no 1500 entre cuadros pequeños, sino 300 entre el número de cuadros grandes. Entonces, como acá hay 2 cuadros grandes, pues entonces digo 300 entre 2, 150. Entonces, si fuera un cuadro grande, sería 300, 2, 150. Si fueran 3 cuadros grandes, la separación, si fueran 4, 75. Si fueran 5, 60. Y así vas dividiendo 60 entre el número de cuadros.
¿Sí? A ver, Andrea, entonces lo que preguntamos hace rato es la frecuencia de este paciente, que ya te dijo más, él utilizó la fórmula de 1500, entre 1500 entre 21 o entre 22, hay una diferencia. De hecho, el video te menciona, ¿no?, que los datos del electro son aproximaciones, porque si se dan cuenta, si uno revisa este electro así a simple vista, dirías, tiene una arritmia, tiene variaciones importantes entre un pulso y otro. Pues yo así de entrada, yo diría, se ven muy parecidos, pero ya ven que exactamente no es igual. Hay un cuadrito, o sea, 40 milisegundos de diferencia entre un latido y otro. Pero no por eso voy a decir que tiene una arritmia. En cambio, si tiene un latido, latido, espacio, latido, espacio, latido, entonces eso sí se vea normal. Pero esa pequeña diferencia no es tan importante. Entonces, un dato que hay que tomar en cuenta es que estas fórmulas, que son aproximaciones, se deben de hacer cuando tenemos un ritmo, pues, normal, que se pueda decir que no es normal, o tenga una frecuencia que sea muy parecida, muy estable, que no hayan variaciones en la presentación. Cuando existen una arritmia, se ve que está francamente alterado, lo ideal, si vas a medir la frecuencia en el electro, es medir, te dice, medís un minuto. Y luego ese minuto lo multiplicas por 60 para que ya tengas una aproximación y no te bases en un pequeño, en dos intervalos, en tres disparos, determine la frecuencia, sino que lo tomas al menos un minuto, que en 60 no es mucho, pero tomas un minuto del electro y ese minuto lo multiplicas por 60, entonces ya tienes la frecuencia en el caso de que el paciente tenga una arritmia. No aplicar esta fórmula cuando el paciente esté con arritmia, ¿no? ¿Sí quedó claro, Andrea? Sí, doctor, muchísimo más claro, gracias. Ok. Entonces, ya habíamos dicho el ritmo, ¿no? El otro punto, ¿cuál es el ritmo del paciente? Entonces, en este caso, eso ya lo vimos. ¿Cuál sería el ritmo del paciente? Es el otro dato que nos da el electro. De hecho, en los videos te dice, ¿qué es el ritmo? Te dice. Esa explicación me gusta más fácil. Dice, hay que considerar que el ritmo, ¿qué es el ritmo? El origen del latido, ¿no? En este caso sería sinusal. Exacto. ¿Por qué dices que es sinusal? Porque, bueno, es derivación de 2, viene del nódulo sinusal, se origina ahí y va hacia el ventrículo. Todas las derivaciones van a venir del nodo sinusal. Todos los registros de las derivaciones vienen del nodo sinusal. Ah, ok. Entonces, pues es que se origina en el nódulo sinusal. Sí, pero hay un dato, una característica que les dije ayer. Yo sé que es nodo sinusal. ¿Por qué sé que es nodo sinusal? Y ahí la explicación. Y lo tiene el electro. Porque se puede observar la onda P. Exactamente. Onda P. Si tiene onda, ese es nodo sinusal. Ahora, el otro dato que te oriente que es nodo sinusal, ¿cuál es? ¿Cuál es la frecuencia que dijeron en este paciente? 64, dijeron, ¿no? 68 o 64. Entre 68 y 72, me parece. 68 y 72. Ok, ¿cuál es la otra característica para considerar que es nodo sinusal? Perdón, el ritmo sinusal. Porque la frecuencia. 2 es positivo y, si no me equivoco, el ABR debe de ser negativo. No. La frecuencia de los latidos. Perdón. Es que como ya está diciendo algo que menciona el video, ¿no? Se va a decir que es sinusal, porque en D2 es positivo y ABR es negativo, la onda P. Eso se lo menciona el video, está bien. Pero como estoy hablando de la frecuencia entre 68 y 72, en el libro, en la ayer vimos características de los focos, marcapasos ectópicos que podían presentarse, ¿se acuerdan? Y decía una frecuencia para el nodo sinusal, una para el nodo AB, para las de His, para las filas de Purkinje, que es otra característica que nos va a apoyar a que es sinusal. ¿Cuál es la frecuencia que se relacionaba con el nodo sinusal?
Era 60-80, ¿no? Algo así. 60-80 más o menos, ¿no? Entonces decía, pues 100, pero 60-80, 70-80, eso está normal. Entonces, si pones 60-80, 70-80, pues esa frecuencia cardíaca es de nodo sinusal. ¿Por qué no puede ser un ritmo nodal? Número uno, porque tiene onda P. Y número dos, el nodo, la frecuencia más alta que puede esperar el nodo AB es de 40. Entonces, otra característica parecida, esto no viene del nodo, viene del nodo sinusal. ¿Sí? Entonces, esas son, ¿cómo le puedo decir? Una cosa es que tú digas, ah, sí es ritmo sinusal. Ah, muy bien, pero dime por qué es ritmo sinusal. O sea, dime las características. Entonces, pues tiene frecuencia cardíaca entre 60 y 80, existe la onda P, y lo que menciona su compañera lo dice el video, y se puede ver una onda P positiva en D2 y en ABR es negativo. ¿Se acuerdan? ABR era negativo complejo QRS, pues se ve negativo la onda R, la onda P. A ver, vamos a ver el paciente, vean, D2 positivo, aunque se ve D1, D2, ¿se acuerdan que las ondas R son positivas en las tres derivaciones bipolares? Aquí las tres se ve onda P positiva, pero vean, ABR se ve negativo. Ah, mira, tiene negativo entre 60 y 80 y todas tienen onda P antes de. Ok, el ritmo es sinusal. El origen del impulso eléctrico de este paciente viene del nodo sinusal. ¿Sí? Por eso es importante saber la frecuencia de los marcapasos ectópicos. Ok, luego viene, bueno, ya está la frecuencia. Bueno, algo que se puede hacer también es medir la amplitud de los eventos, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero medir en este, vamos a fijarnos aquí en este tercero. Vean cómo la onda P aquí, como está ampliado y se ve que en ese registro hay ruido en la señal, ¿no? Se ve esas fluctuaciones, ese es el ruido de la señal. Pero parece ser que aquí inicia la onda, ¿no? Y aquí está el segmento ST, ¿sí? Entonces quiero medir en este paciente el intervalo PR. Alguien que me diga cuánto tiene de intervalo este paciente. Ahí está. ¿Cuánto tiene de intervalo? Vamos a fijarnos en esta. ¿Sí? ¿Cuánto tiene de intervalo? Pues parece de punto 4. Punto 4, vean. Es un cuadrito, ¿no? Pues, yo diría, mira, que aquí empieza la onda P. Aquí, ¿se da cuenta? No, Perdón. es algo Sí, menos de un cuadrito, ¿no? Es acá. Luego tiene otro cuadrito acá. Y así digo que es como 1,5. Y aquí tiene 2 cuadritos y aquí 3 cuadritos. Entonces, yo, según veo, es 1, 2, 3 y la mitad de 1. sí, es que confundí con segmento, perdón. Sí, por el intervalo. ¿Cómo cuánto sería entonces del intervalo? Como punto 12, punto 15. 4, 8, 12 y 2 acá, 14 más o menos, ¿no? ¿Sí me están siguiendo todos? Acuérdense, cada cuadrito pequeño es .04. .04, un cuadrito. .08, dos cuadritos. .012. Luego el siguiente no es el cuadro completo pequeño, sino como es como la mitad. Por eso digo .14. Está normal, ¿de acuerdo? Si yo quiero ver la amplitud de la onda P, y aquí pues aquí como que el piquito acá, ¿no? Se ve como que aquí sería lo máximo que se alcanzó en el registro. Quiero pensar que por el ruido se fue hacia abajo, pero que la onda P es todo esto, hasta el pico y se va para abajo. ¿Cuál sería la amplitud de la onda P?
¿Cuál dirían ustedes? Cada cuadrito pequeño es 0.1 microvolt. ¿Cuántos cuadritos pequeños tiene de la base hacia la parte más alta? Como 1,5, ¿no? 1.5, dice, es de 1 a 3, 1.5 más o menos, ¿ok? A ver, la duración del complejo QRS, aquí de la onda Q, aquí no tiene onda S, pero aquí termina el complejo, ¿no? Acá, ¿cuánto dura? Punto 8. Punto 8, es puntos 0.8, ¿no? 80 milisegundos. Acuérdate que es punto 0.4. Es punto 0.4 más punto 0.4, punto 0.8. 80 milisegundos, que es lo normal, dice, puede durar hasta 100. ¿Cuál es la amplitud de la onda R? Dice, mira aquí. Yo veo un cuadro grande aquí, acá veo un cuadro grande. Un cuadro grande, 5, 10, 15, ¿no? Un poquito más, ¿no? Entonces, si le resto la onda R, pues más o menos como 15 cuadritos, ¿no? Es 1.5 milivoltios. La onda T, 1, aquí debe estar 1, 2 y 3, ¿no? Un poquito más de 3, ¿no? Entonces sería 0.3 milivoltios, más o menos, 0.35 más o menos. Entonces puedo medir la amplitud y la duración y eso me va a orientar hacia problemas. Pero por eso tengo, para que yo sepa el intervalo, cuánto tiempo tarda o cuánto es la amplitud, me tengo que basar en las condiciones estándar que dijimos en la primera transparencia, ¿no? Ok. Esta frecuencia. Aquí vean, punto 12 a punto 20, son valores que tienen que encontrar acá, ¿no? Menos de 100, dice, con muchos 100 milisegundos. Este tiene punto 8, está normal. Intervalo QT no está corregido, ¿no? El libro dice 350 milisegundos, aquí dice menos de 380. La duración de la onda P, para eso de que una cosa es que esté grande y otra cosa es que tarde mucho. ¿Se acuerdan? Cuando había el patrón del círculo izquierda, se va a ver más grande, se va a ver ensanchada la onda P, ¿no? Cuando mucho, punto 8, que es 2 cuadritos pequeños, o casi 3 cuadritos pequeños, ¿no? Cuando mucho, ¿no? No llega a 3 cuadros pequeños en cuanto a la duración. Y ahora vamos a ver el otro punto, que es el eje eléctrico. La determinación del eje eléctrico es, cuando te van del eléctrico, dice uno, basa a esto, ¿cuál es el eje eléctrico? Y tenemos que determinar. Entonces, para explicar el eje eléctrico, tenemos que la de Beethoven en el sistema axial. Y aquí se triángulo de Beethoven. Y ahora este eje, el número 1, pónganlo aquí en medio del corazón. Más o menos que atraviese el nodo AB. El D2 lo corren acá al nodo AB y vean, D2 de nodo AB para D2, vean cómo se pone aquí, como si fuera positivo. Y el D3 se va para arriba, ¿no? Se va para arriba y queda aquí atravesando el corazón. Entonces acuérdense, D1 es negativo, positivo. Aquí está el electrodo positivo. D2, negativo, positivo. D3, negativo, positivo. Entonces, cuando el potencial viaja del nodo AB al ventrículo, vean cómo viaja al ventrículo, sí se acerca de 1, pero se va, D2 lo va a ver que se acerca más hacia él y por lo tanto lo va a ver más grande. Cuando el eje resultante se va hacia D2, porque también se puede dirigir hacia D3, ¿sí? Entonces aquí tienen los ángulos. Entonces, estos son nada más considerando D1, D2 y D3, ¿no? Las bipolares. Esto es, ¿sí? Vean, D1 está acá, D2 aquí y D3 acá. Ahora agréguenle ABR, ABF y ABL. Y vean, ABR, ¿se acuerdan? El electrodo positivo está en el hombro derecho, por eso aquí pone el electrodo resultante, pone aquí positivo hacia aquí arriba. Aquí está el electrodo positivo, aquí está el observador. Cuando la señal se vaya hacia D2, ABR va a ver que se aleje, por eso lo pone como negativo. ¿Se acuerdan? Pero para ABR, ¿sí? Aquí está el electrodo positivo. Entonces, cuando viaja hacia esa dirección, ABL lo va a ver ligeramente positivo. Es el que está a un ladito de él, lo va a ver positivo.
ABL, bueno, aquí negativo, positivo, y ABF, habíamos dicho que en el pie es el electrodo positivo. Por eso cuando la señal va hacia el pie, ABF también lo va a ver positivo. ¿Sí? Estoy hablando, va a ver positivo la onda R, el complejo la onda R específicamente del complejo QRS, que es el vector, es la deflexión más grande del vector. Ahora, hay varias maneras de medir el eje eléctrico. En el libro mencionan uno, y que esa figura es buena para poder explicarlo, dice, busca de tus derivaciones bipolares o unipolares, busca una que sea isoeléctrica. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que hay deflexiones, unos complejos QRS, que la deflexión positiva es exactamente igual a la deflexión negativa. Y, por ejemplo, la deflexión positiva se encuentra en D1. D1 está viendo una deflexión bifásica. La misma amplitud positiva es la misma amplitud negativa. ¿Qué significa? Aquí está el observador. D1 lo está reportando así. ¿Qué significa? Que este observador vio pasar el tren, el que estaba pequeño, lo vio grande y después lo ve pequeño, pero lo ve exactamente. Entonces, él lo pudo ver a la mitad. Reporta lo que el viaje del potencial es exacto, acercándose y en la misma porción alejando. Y si yo veo que D1 encuentro un registro así bifásico, entonces quiere decir que el vector resultante está yéndose a la derivación que es perpendicular a la derivación donde yo encontré esa polaridad, ¿de acuerdo? Entonces, si D1 lo ve bifásico, quiere decir que el potencial se está dirigiendo hacia ABF. Por lo tanto, ya con eso puedes decir que el resultante es de 90 grados. Si no está exactamente igual, pues puedes decir, debe estar muy cercano a 90 grados, ¿sí? Si al contrario, por ejemplo, imagínense que ven bifásico en D2. Si ven bifásico en D2, dice, entonces, ¿a cuántos grados está yendo? Bueno, tiene 90, 120, 150. Está yéndose a 150 grados. ¿Sí? Si es bifásico para D3, si D3 lo ve bifásico, pues entonces quiere decir que se está yendo en esta posición de ABR, se está yendo a que sea 30 milivolts, a 30 grados, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una manera de poder sacarlo, pero para sacar eso, tendríamos que sabernos de memoria que si yo veo D1 bifásico, ¿cuál es la derivación precordial perpendicular a ABF? Y ABF, ¿cuántos grados tiene? 90. Habría que aprenderse cada uno que es paralelo, ¿de acuerdo? Vamos a aprendernos en la forma sencilla ahorita y después ya que se lo sepan, ya se pueden preocupar por aprenderse esa parte que implica ya saberse todas las demás derivaciones. Vamos a ver cómo se mide fácilmente o una manera más fácil de medir el eje eléctrico. Entonces, dense cuenta que aquí estoy utilizando D1 y D3. Con D1 y D3 para medir el eje eléctrico. Entonces, D1, sabemos que aquí el lado izquierdo es positivo, entonces pongo negativo, positivo. Y D3, sé que el hombro izquierdo es negativo y el pie va a ser positivo. Y ya sé que en D2 es 60 grados y en D3 es 120 grados. Entonces, lo que voy a hacer es medir, si voy a medir D1 y D3, mido la amplitud de la onda R. ¿Sí? Y medirlo en una gráfica que te les voy a mostrar, ponen, si les da, no sé, 1 milivolts, pues entonces grafican 1 milivolts acá, en ese sentido. No lo pueden poner, como son gráficas, no lo pueden poner en ese sentido porque como es D1 y es positivo, y el positivo está en este lado, pues lo tienen que poner hacia acá. Y luego miden D3. D3, aquí el punto a observar es que tienen que medir D3. Y si tiene una deflexión negativa, le tienen que restar esta deflexión positiva el valor negativo. O sea, si a mí me dio, por ejemplo, 1.5 y tiene 0.2 de valor negativo, pues ese a 1.5 le tengo que restar los 0.2 para que yo grafique aquí 1.3 milivolts. Y después de graficarlo, pongo una perpendicular
a este vector de D1 una perpendicular a D3 y el punto resultante es el vector que tiene el ventrículo. O sea, aquí es donde relacionamos cuando se generan potenciales de acción en el corazón y viajan las señales eléctricas tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Pues son muchos vectores que se están produciendo. Ahorita este registro del eje eléctrico es medir el vector resultante considerando todos los vectores que se están generando tanto del derecho como del lado izquierdo. Y como el lado izquierdo del corazón es más grande, cuando yo saco el vector resultante, pues me va a salir un vector hacia el lado izquierdo. ¿Sí? ¿Para qué? Es para saber más o menos la orientación del corazón en condición, si está hacia el lado izquierdo, que es como sabemos que es normal. Hay pacientes que tienen, por ejemplo, hipertrofia del lado derecho del corazón. Empieza a quedar tan grande su corazón del lado derecho que el vector resultante, no tiene que ser el corazón inclinado hacia el lado derecho, sino que es tan grande el lado derecho que ahora el vector resultante se va a la derecha. Y solamente con eso, el electrocardiograma, yo puedo tener información de decir, mira, este paciente tiene derivado del lado derecho, sin hacer un ultrasonido ni ver. Solamente con ver el eje eléctrico, yo puedo decir que hay un crecimiento de las cavidades derechas. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer en ese electro que ya les presenté, tomé D1. Vean, D1, aquí, dense cuenta cuánto tiene de valor positivo, cuánto amplitud tiene 2, 4, tiene 5. Su amplitud positiva es de 0.5 milivolts, ¿no? Y el valor negativo es 1, 2, 3, 4, 0.04, o sea, no es isoeléctrico. Pero si fuera isoeléctrico, debería de ser, podría decir que sería 90 grados el eje, porque es perpendicular, es ABF, pero no es isoeléctrico. Entonces mido la amplitud de D1. Y aquí está en el papel, la gráfica. Entonces yo mido de 1 hasta 0.5. Yo veo un poco problema poner exactamente la gráfica, pero imagínense que están graficando aquí a 0.5 milivolts, que es lo que me dio D1. Después mido D3. En D3 me da 1.3, pero le quito 2 y me da 1.1. ¿Sí? Entonces, grafico en D3 1.1. Después, saco la perpendicular a D1. Después, saco la perpendicular a D3. Desde 0, trazo una línea a esta y veo cuántos grados tiene. Aquí realmente estaba yo entre 72 y 73 grados, más o menos, según yo, porque habría que calcular. Te dicen, te da una idea del eje. ¿Qué pasa? Si está entre 72 y 73 y 74, no importa. ¿Cuál es el rango normal del eje eléctrico? ¿Se acuerdan de los valores normales? No, doctor, pero tengo una pregunta antes de que continúe. Sí, sí. En el primero, que no era isoeléctrico, ¿por qué aún así graficó el 0.5? Pues medir la parte positiva. Ajá, pero no debería restarle la negativa y quedaría 0.1. En esta... perdón, tienes toda la razón. Sí, es cierto. Como que si le pongo aquí... Tienes toda la razón, Omar. Perfecto, Omar. Muy bien. Porque esa es una parte que a mí me daba duda porque decía, está muy isoeléctrico, casi isoeléctrico de uno, debería estar cerca de 90, ¿no? Pero ya me solucionaste el problema. Perfecto, Omar. Exactamente. Entonces, pero está bien, sí, de 4, ¿no? De 5 le quito 4 y me dé 1, perfecto. Entonces ya se acerca a 90, muy bien. Entonces, fíjate, aquí ya me da más o menos como 85, ¿no?
Sí, sí. Ya está más cercano a 90. ¿No? Perfecto, perfecto. Muy bien. ¿Sí quedó claro esto? En la explicación de ahora, no lo recuerdo después. Sí, doctor, yo creo que pues es nada más practicarlo para recordarlo y el orden y los pasos y todo. Pero sí quedó claro. Sí. Bueno, al menos a mí, eso creo. Pero puedo ver lo menos 0.4 milivolts a 0.1 milivolts. Yo se lo pongo en la presentación. Entonces, pues ya, vamos a ver. Yo lo corrijo ahorita. Sale el eje eléctrico. Entonces, hay una manera, por ejemplo, los cardiólogos, ya cuando tienes más práctica, los cardiólogos ven el electro y ven AB1 y ABF. Entonces, ahí es donde viene el electrodo positivo. ¿Dónde está el electrodo positivo? AB1, ¿se acuerdan? Perdón, D1 está negativo en el brazo derecho, positivo en el pie izquierdo. ¿Sí? Piense que el electrodo está en su pie izquierdo. Y ABF también. ABF, tengo positivo, el lado positivo está en mi brazo derecho. Si se está alejando, el ABF va a ser positivo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si ABF en el pie va a ser positivo en el pie? Entonces, si se acerca al pie, también va a ser positivo. Entonces, si yo veo positivo AB1 y ABF, quiere decir que se está yendo hacia mi pie izquierdo. Por lo tanto, debe ser un eje normal. El Guyton menciona que el eje normal está entre 0 y 90 grados. Por eso está en 70, entre 80 y 90, está normal. En el video menciona que puede ser hasta menos 20 o más a 110, un poquito más amplio los valores normales. Les decía, por las personas embarazadas puede ser que se vaya más hacia un poquito hacia la izquierda, o en las personas muy altas puede ser que el eje eléctrico se vaya un poco más hacia abajo, hasta rebase los 90 y vaya hasta 100 grados y está dentro de lo normal. Entonces, si yo veo AB1 y ABF positivo, quiere decir que se está yendo hacia el lado izquierdo. Piense dónde está el electrón. Si, por ejemplo, AB1 es positivo, se está yendo hacia AB1, pero ABF lo está viendo ahora negativo, se está alejando del ABF. Se acerca a AB1, piensa que se acerca a mi hombro izquierdo, pero se aleja de mis pies izquierdos. Entonces se está yendo hacia la izquierda, rebasa esos menos 20 grados. Desviado a la derecha, dice. AB1 lo está viendo negativo, se está alejando, pero se está acercando a mí, pero se está alejando, se está yendo hacia la derecha. Sí. Entonces, esto es, digamos, lo que mencionan como una forma rápida de hacerlo, pero eso se entiende bien cuando se saca y se considera dónde está el electrodo positivo, tanto de D1 como de ABF. Y pensar que si se acerca a D1 es positivo, si se aleja de D1 es negativo. Si se acerca a ABF es positivo, si se aleja de ABF es negativo. Entonces, considerando los dos puntos de vista, te puede dar una idea de si es normal o no. Pero para recordarlo, bueno, si me voy a lo básico, me acuerdo primero de esto, ¿no? Normalmente voy a ver AB D1 positivo y ABF positivo, ¿no? Entonces, a ver. Entonces, este electro, vemos desde D1 veo esta parte positivo y ABF lo veo positivo. Entonces, y ABF, desde cuenta como de estos tres, ya sabemos que ABL es negativo. Vean que como ABF es el más positivo. O sea, aquí nos está diciendo es el más grande de estos tres. Quiere decir que se está acercando a ABF, por lo tanto debe estar cercano a 90. Si veo es casi isoeléctrico D1 y el que es isoeléctrico D1 es ABF, por lo tanto, lo más probable es que el eje eléctrico está lo más cercano a 90 grados. ¿Sí? Tal vez diga, en este momento, cuando lo vean, digan, no sé cuántos grados tiene, pero es normal, porque está cerca de 90.
Y como sé que hasta 110, 120 es normal, el eje eléctrico es normal. No sé cuántos grados, pero ya sé que es normal. ¿Me expliqué? Sí, doctor. ¿Sí? Ok. Entonces, la idea es, uno, que sepan colocar los cables, que es una parte técnica. ¿Dónde están los electrodos positivos que nos va a orientar la interpretación? ¿Cuáles son las derivaciones bipolares de 1, de 2 y de 3? Normalmente todas son positivas, de decisión positivas. Las derivaciones unipolares, ABR, ABL, ABF. Normalmente, ¿cuál es la única negativa? ABR, ¿no? Colocar las derivaciones precordiales, ¿sí? Saber que esto nos va a orientar hacia lo que está pasando en el tabique, en la cara anterior o en la cara lateral del corazón, dependiendo de las direcciones precordiales. ¿Y qué puedo obtener del electro? El ritmo, la frecuencia y el eje eléctrico. ¿Cómo saco la frecuencia? Fórmula fácil, 1500 entre los números de cuadritos pequeños entre onda R y onda R, siempre y cuando sean una frecuencia normal, un ritmo normal, que no tengan una arritmia el paciente. Si tiene arritmia, necesito medirlo en más espacio, ¿no? 1 minuto lo multiplicado por 60. ¿Cuál es el ritmo del paciente? Que tiene onda P, que es lo más normal, lo más frecuente, que tenga onda P y que tenga una frecuencia entre 60 y 80. Ese es un ritmo sinusal. Y el eje eléctrico, ¿de acuerdo? Que es lo que tiene más detalles que tenemos que fijarnos, ¿no? Eso que sepan del electro ya tienen una mejor idea y obviamente hay que seguir viendo, seguir leyendo para poder sacar todo esto mejor. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta, comentario? Ese último que mostró, el de la gráfica, de donde vio que parecía que era bifásico, pero no, es el mismo que estaba arriba, ¿no? Sí, de ahí tomé los datos. Sí, porque, punto 5 y 4. Sí, sí, porque lo que pasa es que escuché en el video que dijeron que cuando es bifásico, creo que se toma como 180 grados. Sí, es que cuando es pero como este no es bifásico, le decía, este parece bifásico, pero tiene punto 5 acá y punto 4 acá. Si fuera bifásico, entonces nos debería dar 90 grados. Pero como no es, nos dio 85. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Doctor, ¿va a subir la presentación a la plataforma? Sí. Voy a hacer esas correcciones que están acá y se los subo. ¿Vale? Ok, gracias. Vale, muy bien, jóvenes. Bueno, si no hay ninguna pregunta, nos vemos mañana, ¿sale? Mañana es que jueves, ¿no? Pero quedamos que mañana vamos a recuperar una clase, ¿no? ¿Vale? Sí, doctor. Muy Va bien. a abrir la evaluación para mañana. O Sí, sea, claro, ahora sí hablo para mañana. Esta fue extra, nada más. ok, gracias. Vale. Muy bien, chicos. Pues entonces, nos vemos mañana.